Good evening, guys. How are you? Nice to meet you. I am Veronica, your teacher. Nice to meet you. Who else is coming? How many are you? Seven. Vero. Seven people only? Okay. ¿O no? Teacher, good evening. Good evening. Today is Good Jan the 8th. Let me check. So, oh yeah, you are 10. According to my attendance list, you are 10. So, Daniela Amado. Veronica Castro. Your real name is Veronica Castro as the actress? No, teacher. No, is not your name Veronica Castro? Yes, teacher. My name is Veronica. Okay. ¿Quién le dijo dígale que sí? Who told you that? Mi hija por allá que me ayudó. Alejandra Colorado. Nerlis de Jesús de la Rosa Navarro. Ella, teacher, ella también está con nosotros. ¿Pero ya llegó? No, señora. Ok. Alejandro Giraldo. También. Pero no ha llegado. No ha llegado. Absent. Vanessa. Karen Vanessa Gómez. Mi teacher. Ok. Joana Andrea Gómez. Mi teacher. Claudia Lastra. Pedro José Pavón. Y Daniela Carolina Ruiz. Okay. Teacher, good night. Good evening. Good evening, teacher. Daniela Amado, pero acaba de llegar. Daniela Amado. Oh, okay, the first one. Okay. Okay. And the other guy. Hi, everyone. Hello, how are you? What's your name? Pedro. Pedro Jose? Yes. Good evening, Nerly de la Rosa, teacher. Okay. Present, yes. Good. Okay, guys, so it's nice to meet you. I am Veronica Vasquez, your teacher. I'm going to be with you for the rest of the course. The teacher who you work with, he's not continuing. He's going to have some rest, and I will continue with you. As you had planned for this week, you had the oral midterm plan for today. Do you agree with that? Yep. Yes. Okay, Yes, so teacher. it is for weeks 1, 2, and 3. So I want us, you're such a small group. I thought you were more people. So I was like trying to plan a different activity, but I think we can do it with how many are we today? 6. You are 6 students today, so yeah, we can do it that way. What are we gonna do? I'm going to give you one number, 1 or 2, right? You're going to be a student 1 or a student 2. And according to that, I'm going to show you some questions and you will have to answer them. I had planned you to send those answers through an audio to our WhatsApp group. But as we are so few people, I think we can do it in class. Which option is the best for you? Which would you prefer?
Yes, teacher. Teacher, I'm not in the WhatsApp group. You're what? I'm not in the WhatsApp group. No, you're not. It doesn't exist yet. It doesn't exist. It Ah, okay. hasn't been created. Yes. So let's Okay. just start from the beginning. Let's begin again. So we have first, I need us to create a WhatsApp group for us to communicate better. If you have any problems, like teacher, I'm getting to class, give me 5 minutes, right? Or I have a problem today, I can come, or whatever. Or in my case, if I can come or I having some issues, I will let you know so you don't be there waiting for me or something like that. So who knows how to create a WhatsApp group and send them the link? I ask you please to do it and share it to the chat so we can join to the group. Can you do it, please? Some of you? Who knows how to do it? I don't know how to do it. Or I think my WhatsApp, it doesn't Teacher. allow me to do it. Yeah. Me, teacher. You? Okay, please create the link and share it through the chat so we can join the group and create our WhatsApp group. Okay, so now look, what's your name? You are Veronica, right? So Veronica, as you create this link, I will show you our activity for today. So how we're gonna do our midterm. So here are the questions. Can you see my screen? Can you see well? Can you see my screen? Yeah. Yes, teacher. Okay, so one of you are going to be assigned as a student 1, and other are going to be assigned as a student number 2. So these questions are going to be made to you, depending if you are student 1 or student 2, and you will have to answer giving an oral answer. Okay, that's the oral midterm. These questions make part of what you worked so far to the units. What you worked so far to the units since week number 1, from week number 1 on to last week. So what are the skills that you are going to be evaluated? The first one is words to express gratitude, grateful, deeply, profoundly, thankful, proudly. The target language is idiomatic expressions and tenses review, which this would be like a good use of tenses, a good use of simple present, a good use of simple past, a good use of present perfect, right? Appropriate use of English in general in terms of tenses. And then we have another skill that you are asked for this evaluation is key vocabulary, business fairs, vocabulary, future tense expressions, formal greetings, and farewells to write a formal email. Target language. The most important part of this evaluation is the target language, right? So what I will looking for on your skills is that you can use appropriately future continuous phrasal verbs with take, like take out, take off, right? Adjectives ending with I, with ing, with with ed or ing, right? When they are an adjective or a characteristic or a feeling, an emotion. There is a differentiation. I suppose you learn how to use these adjective endings, right? So for example, that's something you will have to use through your answers to the questions. And the last skill is words to express awe and admiration, feelings and sensations, 5 senses, famous places, and landforms. The target language is time expressions for future continuous, connectors, howevers, although, hence, thus, therefore, for instance, moreover, thereof, lastly, right? All those connectors we use for linking our ideas
in a sophisticated way, for not using the same type of connectors all the time as because or and, right? There's plenty of connectors that you can use, and this makes part of this target language here. Am I clear for what are the skills you are going to be evaluated about? Yep. Yes, teacher. You understood? If you don't understand, let me know. I just need to be sure you understood what I say. For me personally, it's clear. I'm not sure for And about the other girls? other people. No, Okay. teacher. I understand. I don't understand. No. Okay, shall I repeat? I'll say it again. Shall I say it again? Yes? Okay. Teacher, excuse me, small, más despacio, please. Sure. Slowly. I will do it slower. Don't worry. So, this is the way you are going to be evaluated today. So I'm going to give you, to some of you, to be a student 1, and to the rest of you, a student 2, right? So if, for example, you are a student 1, you will have to answer these questions, right? 5 questions. This is a question that is for both type of students. So I have to answer, what is one of the most exciting jobs? What hobbies did you have when you were a child? What are 2 of your favorite SDGs? Is religion important to you, right? These are your questions. So this is what you have to answer. What I expect from you when you answer, like what I am going to evaluate in your answers. Not only that you give me an answer, because of course you will give me an answer, but some skills are going to be evaluated. Which skills? So basically in the first like 2 questions, I suppose, belongs to the first units, which is idiomatic expressions and tenses review. So in this case, it's like, I would like to know that you have a proper use of tenses, that you use present simple appropriately, simple past, verbs in past, expressions in present perfect, right? That's what I'm going to evaluate, that you have a good use of English in general, talking about tenses. So far, so good? This is the first skill. Second skill is that you have a proper use of future continuous phrasal verbs with take, like take off, take out, right? Take on. And the use of adjectives which ends in ed or in ing. Sometimes you have some words that you say, for example, this is interesting, or I am interested. And that means in the first case, it means a characteristic. And in the second, it's expressing an emotion. I'm interested is my emotion. So the ending of that adjective reflects if it is an adjective or an emotion I'm feeling. So that's something you would like to express. You will have to express in your answer in order to give evidence you manage this appropriately, right? Good. And the last skill is this one, time expressions for future continuous, connectors, like the use of however, although, hence, nevertheless, besides, therefore, for instance, for example, moreover, additionally, thereof, lastly, in conclusion. All those connectors which help you to have a better, like a more sophisticated way of speaking and not using the same type of linking expressions all the time. So that is what basically you are going to be evaluated so far.
Is there anything you don't understand? I mean, like you say, teacher, we haven't seen that topic so far. It hasn't been in our content or something. In Spanish, ¿hay alguno de estos temas que ustedes no hayan visto? Ustedes me digan, profe, no, nosotros no hemos visto la terminación de los adjetivos en ed, ing, o no hemos visto phrasal verbs con take, o no hemos visto conectores, o no hemos visto el repaso de los tiempos. No sé, porque si no, pues no puede entrar. I can say like from the previous classes with teacher Luis, like we review all the topics. ¿Sí los vieron? Yep. Okay, you did it. Okay, so they must be evaluated. Entonces, esos son los como básicamente los temas que se deben percibir en las respuestas que ustedes den a estas preguntas. Entonces, miren que las preguntas son un poco abiertas y ustedes pueden responder, pero deben evidenciar el uso de esos skills. Entonces, por eso, por ejemplo, miren, esta está en futuro, entonces deben usar el futuro. Por acá les preguntan algo sobre la religión, porque son temas como que lo hacen a uno hablar, como para ti la religión es importante, ah, sí, ¿por qué? O no, no es importante, ay, ¿por qué? Entonces, bla, 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 y ahí aprovechan y usan, por ejemplo, los conectores. Entonces, besides, moreover, however, sí, porque están argumentando. Entonces, cuando uno argumenta, usa conectores. Y en cualquiera de esas cosas, pues meten un phrasal verb, hay un take on, un take off, no sé, y lo usan, ¿sí? Para que evidencien ese uso de ese phrasal verb. Y, ¿qué más tiene acá? Idiomatic expressions, si aprendieron algunas, ¿sí? ¿Qué más? Y el uso de los adjetivos, las terminaciones de los adjetivos pueden decir como it's tiring, or I'm tired, o exciting, or excited, o etcétera, etcétera, ¿cierto? Como el buen uso de esas expresiones que a veces suelen ser confusas en la terminación, pues entonces en el uso. Eso es básicamente. It's clear. Sí, ya está claro como lo que deben hacer. Ok. Entonces, lo que yo les propongo que hagamos es lo siguiente. Yo creo que ustedes, yo no los conozco, o sea, yo no les he dado clase, entonces yo no sé cómo se desenvuelven ustedes. Entonces, como esto es como un parcial a quemarropa, no me gusta mucho porque no sé cómo preguntarles o por dónde me meto, pues no los conozco como estudiantes. Entonces, yo les propongo hacer algo. Van a tomar sus preguntas, yo ya les voy a asignar los números, 1, 2, así, y van a mandarme un audio por WhatsApp respondiéndome las preguntas, pero van a tener un tiempo para prepararlas. Les pido que no lean, sino que las preparen. Es decir, ustedes en su hojita, pues se ponen algunos tips, unas ayudas, como unas ideas, como bueno, voy a hablar de esto, organizan su respuesta y ahí sí responden, pero eviten crear un contenido para leer, o sea, como porque yo me doy cuenta inmediatamente cuando están leyendo. Es como empiezan a leer y yo, entonces me di cuenta por cómo pronuncian, porque eso es evidente. Teacher, ¿Listo? I think like I would like to answer the questions in live if it's not any problem for you. I'm in a place where the internet is not really No, stable. yo quisiera que fuera como igual para todos. Si todo lo vamos a hacer Okay. en vivo, entonces todos en vivo. Y si todo lo hacemos por WhatsApp, el audio, que es como más íntimo, no sé qué, todos por WhatsApp. Entonces deben ponerse de Okay. acuerdo para que todos Okay. pues, tengan Perfect. como las mismas condiciones, sea como equitativo. Okay. WhatsApp, everyone. I think everyone is agree with WhatsApp. Yeah. ¿Sí? ¿Les parece mejor? Ya ustedes escogen y si no, lo hacemos en vivo y les doy como turnos, les doy un tiempo, por supuesto, para prepararlo y ya después lo van diciendo y listo. Por WhatsApp, profe, Por por WhatsApp, profe.
Listo. Entonces, si van a mandar el audio por WhatsApp, entonces van a hacerlo de la siguiente manera. Van a decir, por ejemplo, I am, for example, good night, teacher. I am Verónica. I am a student number one. Me tienen que decir quiénes son. Entonces, como I am Verónica Vázquez con el apellido, I am a student number one. You read the question. What is one of the most exciting jobs you can think of? How about one of the most boring jobs? Read the question and then the answer, right? Well, for me, one of the most exciting jobs is to be an astronaut because I can live at the airspace, blah, 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 right? And I answer the question. So question and then answer. Then second question, where will you be and what will you be doing in 10 years? I will be in a farm with 2 dogs and 1 cat and blah, 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 right? Third question, what hobbies did you have when you were a child? I used to play with my dolls and play to cook and blah, blah, blah. And you start to like question and answer, not just the answer, please. Okay? Y así seguidas, seguidas, en línea. No es como un audio para cada pregunta, no. Me hacen el audio, como si fuera una sesión en vivo, pero tienen como más tiempo de prepararlo. Prepárenlo bien. ¿Cuánto tiempo quieren que les dé? ¿15 minutos? Profe, lo que más puede darnos, por favor. No, yo no tengo problema, pues pienso que eso es una cosa que uno Si ya... eres profe, pero a ver, de pronto, por ejemplo, Pedro es una persona que tiene un nivel muy avanzado comparado con el que nosotros venimos, él es nuevo con nuestro grupo, obviamente pues yo sé que en este nivel tenemos que tener pues ya unos conocimientos adquiridos, pero pronto la agilidad y la habilidad que tiene Pedro comparada con la de nosotros no es la misma, entonces, por ejemplo, yo para poder entenderle, Ah, profe, me no, toca pero eso lo sabes tú. hacer Lo unas que cosas, yo les decía ahorita, yo no los conozco. sí Yo no, señora, yo no sé cómo son. profe, no me da Entonces, para miedo. mí, todos son iguales. Entonces, por eso yo les Yo digo, sí la necesito. Pero entonces, ¿para qué? No, todos yo iguales, sí. estoy muerta al susto. El que quiera Estoy mu- enviarlo antes, pues lo envía antes y yo ya los escucho, lo escucho con calma y ya les hago el feedback también para que no crean, pues como que, ay, ¿por qué saqué esta nota y no supe por qué? Yo les hago el feedback y, y ya, y la calificación. Entonces, eh, les doy, yo creo que pues les voy a dar media hora para que preparen todas las respuestas. Y pero quien lo quiera mandar antes, lo puede mandar antes y ya, y manda las respuestas y ya acabó el parcial. Listo. Sí, si nos vas a dar los Pero, números ya, hacemos las. pero máximo media hora. Y ya, tú ya compartiste el chat, perdón, el Sí, link. sí, señora. Sí. Ah, bueno, espérate, yo me uno. Y mientras tanto, les voy asignando el Ay, yo número. no tengo el de WhatsApp. Espere, yo me uno. Voy a dejar de compartir un momento. Dame un momento, Gerson, que estoy en clase con los otros compañeros de los jueves. Bueno, entonces esperen que yo para esto soy una viejita. Esperen que se me perdió el botón del chat. Good evening, teacher. Hi, good evening. Más. Cholita. Chachos, alguien hábleme por el chat, por favor. Hablen, pues escriban por ahí algo. Ya me apareció el botón otra vez. Listo, gracias. Listo, ya encontré el coso, entonces venga, yo lo agrego. Entonces todos únanse por favor al grupo de WhatsApp.
El otro. English and 2. English and 6. Group info. Okay. Okay, I'm there. So are you there, all of you? So 9. Who's missing? There's 9 people. Okay, let's see about this. Okay, so Alejandro Giraldo is student number 1. Andrea 2. Daniela Amado 1. Daniela Ruiz 2. Pedro José 1. Karen Gomez 2. Nerlis de la Rosa 1. And Verónica Castro 2. Okay? Are you clear about your number? Yes? ¿Todos quedaron claros con su nombre? Listo. Yes, teacher. Entonces, I'm going to share my screen. Y tienen hasta las 8 de la noche para enviar sus respuestas por audio al chat de WhatsApp. Este no es. This is it. Can you see well? ¿Pueden ver bien? No, teacher, es un Word lo que tienes ahí. Es un Word, sí, tiene las preguntas. Dice No. Student 1 and Student 2. No. ¿Ese es el que Links. están viendo? Ah, con links. Ah, entonces no está compartiendo la que es. Espérate un momentico, yo lo vuelvo a compartir. Este. Ahora sí. Yes, teacher. Ok. Ahí está. Entonces a las 8 me pueden, a las 8 más tardar, envían los audios.
Chicos, todavía ven la pantalla del Word. Yes, teacher. Ok, Señora, sí, señora, está perfecto. Yes, teacher. ok. Yo me voy a, es que quiero pausar la grabación un momento, pues para que grabando eso ahí. Listo, profe, no problem. Entonces, Thank you. ya le tomaron aunque sea pantallacito, pin, ya saben las preguntas. Sí, Yes, eso sí. teacher. Yes, teacher. Yes. Listo, entonces voy a dejar de compartir un momentico. Y voy a parar la grabación. Okay, guys, I already received Pedro and Veronica's audios. Okay, good. You can leave now if you want. You finished. Ya terminaron. Cuando manden el audio, ya se pueden ir. De la clase. Sí. Ah, bueno. Teacher, Okay. venga, Hoy era solo yo- parcial. ok. Profe, venga, yo estoy muy preocupada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que es que yo, a ver, a mí me da mucha dificultad de entender. Ujú. Entender. Y a ver, no sé, hay una temática con CEIPA que no sé que siempre nos cambian de docente, ¿cierto? O sea, cada módulo de los que yo he estado siempre ha sido, y todos tienen sus temáticas. Yo sé que lo que te decía ahora, vamos avanzando, vamos avanzando. Me preocupa es porque hay cosas que yo no entiendo, profe. De verdad que yo no las entiendo, pues cuando hablan. Entonces ahí, ¿qué hace uno? Dios mío, pues yo sé que esto es de practicar, pero sí me da mucho susto, profe. Dile al profesor, no lo entiendo. Así como me decías ahorita, I don't understand. Y ya. Ay, listo. Y uno como profesor tiene que hacerse entender hasta que tú ya digas, ya entendí. Ok, I understood. Sí, no, y en esta, pues la verdad sí teníamos, pues o personalmente tenía pues como mucha expectativa porque no sabíamos a qué nos íbamos a encontrar y la verdad, profe, gracias porque sí estuvo pues como fácil, en teoría pues entendible de hacerlo porque no sabemos qué íbamos a encontrar acá con este quiz. Es que yo no, pues yo como les iba a tirar, pues yo nos dije, yo no los conozco, yo no he trabajado con ellos. No me voy Claro. a poner ahí a hacerles una cosa ahí sin, no, pues como parcial, pero como con tiempo, un poquito de Profe, tiempo. pero venga, nosotros la conocemos. ¿Cuánto lleva en CEIPA? Cuéntenos. Yo empecé este año, pero no en Plus Language, sino en la escuela. Yo estaba Ujú. dando Aldea Global 3, el núcleo de multiculturalidad, el Multicultural Project. Mm, Estaba dando esa materia, ese curso, ese núcleo, ¿cómo es que se llama ya? Bueno, daba en las mañanas, todos los días, 4 horas, a los cursos presenciales. Y daba también en las noches, tenía un grupo virtual. mm, Tenía 2 grupos, sí, ahorita el bimestre pasado. Ya ese curso ya lo terminé y a mí me habían ofrecido también trabajar para Plus Language, pero pues el bimestre pasado no me daba porque yo trabajo, o sea, aparte pues de ser profesora, yo tengo un trabajo. mm. Entonces ya no me daba la vida, pues ya no. Bienvenida al club, profe. Pensábamos que éramos los únicos que trabajábamos y estudiábamos. No, eso es muy pesado. Yo estaba que ya me enloquecía, o sea, yo Y terminaba, es todos los días me acostaba a las 12 de la noche porque calificando. claro. En el grupo virtual tenía 60 estudiantes, Ay, fue madre. Sí, entonces entregando notas de debate, dando feedback, todo eso, subiendo todo eso a la plataforma. Yo decía, ¿qué es esto? No, lo que es. Me pareció muy claro. difícil. Profe, Por otra eso. pregunta. Qué pena yo hablar tanto, pero es como para aclarar dudas y de pronto a nosotros nos puede servir. La temática tuya con los quiz orales es así, o sea, tú nos hablas con antelación de qué se va a tratar o simplemente estudian la unidad y a lo que se encuentren, Ah, porque bueno, un no, método. en este caso lo hice así porque yo no he trabajado con ustedes. A mí me dijeron que habían visto, pues llevan 3 unidades viendo, 3 semanas o 3 unidades, tengo entendido, y que esos eran los temas que entraban y me pasaron
¿cómo se llama eso? Como un derrotero, un syllabus de lo que los temas y como de posibles preguntas que se podían hacer en el parcial. Entonces yo lo que hice fue como tomar una de esas preguntas como por tema y ahí fue que hice las preguntas de hoy. Pero porque yo pues estaba a ciegas. Ya cuando trabajen conmigo yo les digo en qué nos vamos a enfocar, Ok. qué vamos a hacer, todo. Ah, listo, profe. No, muchísimas gracias, profe. Bueno, Sí. bienvenida. Normalmente yo hago sesiones de repaso para los parciales. Ay, Son como ejercicios. qué bueno, profe. Yo Sí, hago sería. eso. Yo les Sí. quería preguntar a ustedes algo, ya que estamos aquí interactuando, y es cómo era la metodología con el profe. ¿Ustedes qué hacían? ¿Qué, qué hacían? ¿Qué hacían? Para yo saber cómo les gusta trabajar así o quieren cambiar algo. Pues es que yo no sé Profe, nada. pues a ver, te hablo lo que pasa es que con el profesor casi no, pues no pudo, no vimos como la temática de cómo eran las evaluaciones, porque pues nunca hubo una, solo le presentamos un trabajo, pero que tú lo calificaste. Pues yo considero, y No, no yo sé si no, lo califica él. él lo calificó. Ah, Sí, no, yo yo pensé que no. había sido tú. Ok, profe, De sí, a ver, pronto parecía que yo, porque ya cambiaron el nombre, pero en mm, realidad él fue el que entró y hizo las calificaciones, no fui yo. perfecto. Ujú. Profe, pues a ver, a nosotros nos han, pues hemos acostumbrado a tratar lo que tú dices antes de los quiz, pues obviamente para la unidad todos nos comprometemos a que la vemos completa antes de, porque eso ya es como un repaso, es una asesoría de ver la unidad, o sea, no es que vamos a empezar de cero, sino normalmente cuando llegamos con los temas ya los conocemos, hemos hecho las actividades y sabemos como de lo que contiene la unidad. Ajá. Pero, por ejemplo, para los exámenes nos ha gustado mucho es que antes de lo que tú dices, nos sacas como una especie, como vamos a hacer sobre estas preguntas, ensayen sobre esto, practiquen en esto. No sé, chicas, si ustedes piensan igual o alguna otra observación. O sea, la clave sí y que pues nosotros lo tenemos claro, es tener la unidad ya estudiada antes de la clase, porque obviamente el tiempo es mínimo, entonces no vamos a tener un tiempo de ver una unidad de cero con el docente, sino que va a ser una retroalimentación. Eso es como lo que hemos hecho, pero ya para los quiz sí nos hacen como un énfasis de en esto, vamos a hablar sobre estas preguntas y la verdad pues la temática nos ha parecido interesante. No sé, chicas, ustedes qué más opciones le puedan dar a la profe. Pues yo, con el profesor que estaba, había cosas que sí, cosas, una cosa que no me gusta es que casi nosotros no hablábamos en clase. Él era el que más hablaba. Y Ajá. pues yo no es que sea la más experta en hablar, creo que ninguno de acá pues somos Los que extrabilingües, hablan pero, ustedes, claro. o sea, nos defendemos, pero sí me gustaría, digamos, practicar un poquito Interactuar más. más. Eso sería pues todo porque todos ya venimos con la tareita de repasar el material, ya nos toca a nosotros venir a la clase como a practicar un poquito más, porque eso es como el tiempo que tenemos nosotros, sería lo único. Ujú. O sea que les gusta llegar a la casa a hacer práctica, a la clase, es que la casa, a la clase a hacer prácticas, o sea, a Sí, profe, practicar porque los mira temas. que si en teoría tú ya tienes un grupo que ya sabe qué se trata la clase, ya sabemos el contenido de la clase, es interactuar sobre eso. Entonces, por ejemplo, ¿qué se hacía? Se cogían las conversaciones, pues esos audios o las actividades. Era muy chévere, no sé con qué profesora, chicas, era que hacíamos las actividades, las resolvíamos, entonces nos llegaba y las dudas que tenía, uno ya decía, ay, ve, esta me quedó mal, esta me quedó bien, entonces a mí también me parecía chévere eso porque uno veía de pronto en qué estaba fallando y reforzaba esa parte con las actividades, pero no sé si el Que tiempo las de... actividades son como de las frutas, eso es como lo que tienen que hacer, o de las Pues, unidades. depende, profe, porque es que, por ejemplo, las frutas, a ver, había una profesora que nos ponía en las frutas todas las actividades que habían. Pero otros simplemente, por ejemplo, no todos excepto una, nos daba una actividad simplemente para subir y ya, pues decía no sobre las que ven ahí, sino decían, hablen, por ejemplo, en este caso, sobre un reconocimiento que les hicieron, ya la segunda sobre un lugar famoso que hayas visitado, pero no Ujú. estaba dentro de las actividades Ujú. específicamente. Ya. Y por ejemplo, lo target language, que es como la parte de las estructuras, ¿ustedes dónde lo ven en la plataforma? ¿Cuál profe?
por ejemplo, uso del futuro simple. Entonces, Ah, bueno, esa parte está como casi al final, profe. Por ejemplo, en esta está, por ejemplo, en esta unidad 4 pues que es para la otra, eso está como en Finalizando, finalizando. finalizando. Entonces, por ejemplo, en esa está el futuro perfecto y hay como un dibujito ahí como explicando el futuro perfecto y es como el resumen de toda la unidad, o sea, como de todo lo que se ha visto ahí. Un tip muy chévere que a mí me pareció muy bueno era que coger, por ejemplo, el vocabulario normalmente en la plataforma está al final de las actividades. Y un tip que me parece muy interesante es uno tomarlo de primero porque ese vocabulario se desglosa muchísimas partes, muchas cosas de la unidad. Entonces, cuando uno claro, está se trabaja toda la unidad. Ujú. leyendo, entonces es más ameno eso. Otra parte de pronto con los audios a mí me ha ido re mal porque con esos audios, profe, yo no entiendo ni forro. O sea, me toca ponerlo muy despacio, entonces cuando es muy despacio, ya es demasiado espacio, o me toca ya pedir ayuda con los audios y me ha ido mal, pero yo sé que eso es de práctica, profe, de escuchar, escuchar. Espérame un segundito, por No, mi amor, es desgaste de la garganta. Bueno, ok. Sí, porque yo, por ejemplo, hago actividades como para usar esos target language y lo hago con actividades distintas, como que pongo videos y hablemos de ese video, cosas así. No, profe, es que mejor dicho, hágalo como a usted le ha Pero funcionado. eso, pero Igual no me tiene pongo, su no me pego, por método. ejemplo, mucho como de lo que vean. Yo ya voy a mirar las unidades, a tratar como de proponer temas parecidos a lo que tiene la unidad. Por ejemplo, en este caso, si hubiera sido esto, entonces sería como el tema de los idiomas, de los lugares famosos, de las religiones, como para hablar de eso. Yo ya sé que miro Ok, de ahí y presto atención a los listo. target language. Profe, este grupo de WhatsApp se queda. Sí, sí, es para que estemos ahí en contacto. Si me quieren preguntar algo, Listo, pueden profe. preguntar. Muchísimas gracias. Profe, Ya un gusto veía conocer. que había alguien, creo que Andrea tenía la mano levantada ahorita. Profe, no, ya, ya. Gracias. Está bien. Listo, chicas, ya todas mandaron los audios. Por aquí está. Pedro, Verónica, Karen, Dani, Neris, Alejandra, Andrea. Sí, ya, esas son. Bueno, chicos, Alejandro. ¿Es Alejandro o Alejandra? Bueno, no sé. Quien vaya Sí, ya, quien ya lo haya enviado, ya se puede ir, se puede retirar. muchas No solamente el gracias. Feliz parcial. Gracias, noche. Que profe. descansen. Chao, bye. Bye. Dentro de Bye. 8 Teacher, días, Bye, gracias. teacher. jueves de 7 a 9. ¿A ustedes les gusta más ese horario o les gusta a las 6, de 6 a 8? No, a las 6 Ah, no. es 7, Son 7, A las 9. a las 7. no está Profe, por es que para todos. con el profe pasado teníamos dos grupos. Uno no sé a qué horas y el otro era de 8 a 10. Pesado. Vamos a quedar entonces a las 7 porque realmente Sí, más temprano a mí no me daría. a las Sí, 7, sí, a las 7, de 7 a 9. Listo. Ujú. Listo, profe. muchas Bueno, gracias. listo. Feliz Gracias. noche. Feliz noche. Ok, bye. ¿Todos terminaron ya? Sí. Ah, sí. Ok. Daniela, tú ya enviaste el audio. Tú eres Dani A.